Fuera de mi restaurante. Gente como ustedes no pertenece aquí, gritó Gustavo, el gerente de La Estrella, mientras señalaba con dedo acusador a Lucía y su pequeña hija. Por favor, señor, solo pedí explicación sobre los precios. En su página web aparecen diferentes, respondió Lucía Mendoza con voz temblorosa, sujetando la mano de Elena, quien ya tenía lágrimas en los ojos. Cree que nací ayer. Es obvio que planeaba comer e irse sin pagar. Las palabras del gerente resonaron por todo el elegante comedor, mientras los demás clientes observaban incómodos. Elena, de 8 años, se aferró al gastado suéter de su madre. Mami, ¿hicimos algo malo? No, mi amor, es solo un malentendido. Lucía mantuvo la dignidad, aunque sus mejillas ardían de vergüenza. Desde la mesa del rincón, Alejandro Fuentes observaba la escena con creciente indignación. Dejó su copa de vino tinto sobre el mantel blanco y se levantó. Disculpe, interrumpió acercándose al gerente. ¿Cuál es exactamente el problema aquí? Gustavo cambió su expresión al reconocer al empresario. Señor Fuentes, esta mujer está causando problemas. No se preocupe, ya se retiran. La única persona causando problemas aquí es usted, respondió Alejandro con firmeza. ¿Así trata a todos sus clientes? El gerente balbuceó una respuesta, mientras Lucía aprovechaba para dirigirse hacia la salida con su hija. Fue entonces cuando sus ojos captaron una figura familiar entre el personal del restaurante, un joven mesero que la miraba fijamente antes de desaparecer rápidamente hacia la cocina. Rafael, su hermano. Afuera, bajo la luz tenue de la calle, Lucía intentaba consolar a Elena. Te prometo que cenaremos en otro lugar, uno más bonito. Señora, la voz grave de Alejandro interrumpió. Perdone lo ocurrido. Este comportamiento es inaceptable. Lucía lo miró con desconfianza. No necesitamos su lástima. No es lástima, es justicia, insistió él. Por favor, permítame invitarlas a cenar, como disculpa por lo que acaban de vivir. Ya le dije que no. Mami, tengo hambre, interrumpió Elena. La expresión de Lucía se suavizó al mirar a su hija. 3 semanas atrás, cuando recibió aquella carta notificándole una pequeña herencia de su tía Dolores, había prometido a Elena una cena especial. Trabajaba doble turno, primero limpiando oficinas y luego en una tienda, para apenas cubrir sus necesidades básicas. Esta cena representaba un lujo que rara vez podían permitirse. Está bien, accedió finalmente. De regreso en el restaurante, el gerente palideció al verlos entrar. Alejandro exigió la mejor mesa y ordenó que les sirvieran lo que desearan. Durante la cena, Elena sonreía por primera vez en toda la noche mientras saboreaba su postre. ¿A qué se dedica, señora?, preguntó Alejandro. Mendoza, Lucía Mendoza. Trabajo en limpieza y ventas, pero estudié diseño gráfico, añadió con cierto orgullo. Lo dejé cuando nació Elena. ¿Diseño? Mi empresa necesita constantemente trabajo freelance. No busco caridad, señor Fuentes. Y yo no ofrezco caridad, sino una oportunidad laboral. Si tiene talento, me interesa. Mientras conversaban, Lucía no podía dejar de pensar en aquel mesero. Estaba casi segura de que era Rafael, su hermano, a quien no veía desde hace 5 años, tras una fuerte discusión familiar. Al terminar la velada, Alejandro les ofreció su tarjeta. Piénselo, señora Mendoza. Mi oferta es seria. De camino a casa, en el autobús nocturno, Lucía contemplaba la elegante tarjeta mientras Elena dormitaba en su hombro. Aquella noche había comenzado como un sueño, se convirtió en pesadilla, y ahora podría transformarse en una oportunidad. En su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa, Lucía acostó a Elena y sacó de su bolso la arrugada carta de la notaría. La herencia apenas alcanzaba para cubrir 3 meses de renta, pero había querido usar una pequeña parte para darle una alegría a su hija. Sobre la mesa quedó la tarjeta de Alejandro Fuentes, CEO de Innovatec. ¿Debía llamar? El orgullo le decía que no, pero la responsabilidad de mantener a Elena le susurraba que al menos lo considerara. Esa noche, Lucía apenas durmió. La imagen del gerente humillándola, la sorpresa de ver a su hermano y la inesperada aparición de aquel empresario daban vueltas en su cabeza. Lo que no sabía es que aquella desastrosa cena era solo el inicio de un cambio
que transformaría su vida para siempre. El sol apenas asomaba cuando Alejandro Fuentes terminó su rutina de ejercicios en el gimnasio privado de su penthouse en Polanco. Desde el ventanal del piso 30, la Ciudad de México se extendía ante él como un mapa de posibilidades. Su asistente ya había dejado sobre la mesa el itinerario del día y un café recién preparado. «Buenos días, señor», saludó Carmen, su ama de llaves, mientras colocaba el desayuno en la isla de la cocina. «¿Necesita algo más?» «Gracias, Carmen. Todo perfecto», respondió distraído mientras revisaba los correos en su tablet. Sus pensamientos seguían en aquel restaurante, con aquella mujer y su hija. No era la primera vez que presenciaba discriminación. Él mismo la había sufrido años atrás, cuando comenzaba su negocio, y nadie creía en él por venir de San Pedro Garza García, un barrio humilde en Monterrey. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Lucía despertaba sobresaltada. El despertador no había sonado. «Elena, arriba, mi amor, vamos tarde». La pequeña se resistió bajo las cobijas. «5 minutos más, mami». «Ni un minuto. Ya son las 6:30. Lucía preparaba apresuradamente el desayuno mientras planchaba el uniforme de Elena. «Recuerda que hoy tengo que hablar con tu maestra». «¿Sobre mis calificaciones?», preguntó Elena con voz apagada. «Sí, mi cielo. Pero no te preocupes, juntas lo resolveremos». El departamento de Lucía, con sus paredes descoloridas y muebles gastados, contrastaba brutalmente con el lujo donde Alejandro iniciaba su día. Sin embargo, estaba impecablemente limpio y decorado con pequeños toques personales. Fotografías, dibujos de Elena, plantas en macetas recicladas. Después de dejar a Elena en la escuela, Lucía tomó el metro hacia su trabajo de limpieza en un edificio corporativo. Durante el trayecto sacó nuevamente la tarjeta de Alejandro. Después de pensarlo toda la noche, había decidido llamar. Su orgullo era fuerte, pero su responsabilidad como madre era mayor. Con manos temblorosas, marcó el número. «Oficina del señor Fuentes», respondió una voz femenina. «Buenos días, soy Lucía Mendoza. Quisiera hablar con el señor Fuentes». «¿Tiene cita?» «No, pero él me dio su tarjeta ayer. Mencionó algo sobre trabajo freelance de diseño». Hubo un silencio incómodo. «Un momento, por favor». Lucía casi colgó durante la espera, convencida de que todo había sido simple cortesía. Pero entonces, «Señora Mendoza», la voz grave de Alejandro sonó al teléfono. «Me alegra que llamara. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Tengo un proyecto que podría interesarle». Esa tarde, Lucía se presentó en el imponente edificio de Innovatec, sintiéndose completamente fuera de lugar con su vestido sencillo y zapatos gastados. La recepcionista la miró de arriba abajo antes de anunciarla. En la sala de espera, conoció a Valentina Rivas, socia y exnovia de Alejandro, una mujer elegante que la estudió con frialdad. «Así que tú eres la diseñadora», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro siempre rescatando causas perdidas. Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro apareció. «Lucía, pase por favor». «Valentina, te veo en la reunión de las 4». La oficina de Alejandro era espaciosa, pero sorprendentemente práctica. Sin lujos innecesarios, solo eficiencia y buen gusto. «Gracias por venir», dijo, indicándole que tomara asiento. «Estamos lanzando una campaña para nuestra nueva aplicación educativa y necesitamos un enfoque fresco». Lucía escuchó atentamente mientras él explicaba el proyecto. Cuando terminó, ella respiró hondo. «Señor Fuentes». «Alejandro, por favor». «Alejandro, aprecio esta oportunidad, pero seré directa. No quiero trabajo por lástima». Él la miró fijamente. «¿Cree que dirijo una empresa multimillonaria sintiendo lástima por las personas? Necesito talento, no casos de caridad». «Tengo talento», respondió Lucía con firmeza. «Pero han pasado años desde que ejercí profesionalmente». «Muéstreme lo que puede hacer», dijo, colocando una laptop frente a ella. «Ahora mismo». Durante la siguiente hora, Lucía trabajó en un boceto mientras Alejandro atendía otros asuntos. Cuando terminó, él revisó su trabajo con expresión neutra. «Esto es», hizo una pausa, «exactamente lo que buscamos. Tienes una perspectiva única».
Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió orgullo profesional. Acordaron términos. Trabajaría remotamente, con reuniones semanales para revisar avances. Al salir de la oficina, Valentina la interceptó en el pasillo. Un consejo, no te ilusiones. Esto es solo un capricho pasajero de Alejandro. Lucía mantuvo la compostura. Gracias por su preocupación, señorita Rivas. Pero mi ilusión no depende de nadie más que de mí misma. Esa noche, recogiendo a Elena de casa de una vecina que la cuidaba, Lucía le contó sobre su nuevo trabajo. ¿Significa que ya no limpiarás oficinas?, preguntó Elena. No, mi amor. Seguiré con ambos trabajos por ahora. Pero si todo sale bien, quizás pronto pueda dedicarme solo al diseño. En la cena Elena mencionó sus dificultades con la lectura. La maestra dice que soy lenta, mami. Los otros niños se ríen. Lucía apretó la mano de su hija. Hablaré con tu maestra. Encontraremos ayuda. Mientras Elena dormía, Lucía trabajó en los primeros diseños para Innovatec. Sin saberlo, a kilómetros de distancia, Alejandro también seguía despierto, revisando el perfil profesional de Lucía que había investigado, sorprendido por su talento, y preguntándose por qué sentía tanta curiosidad por esta mujer que había entrado inesperadamente en su vida. Dos mundos diferentes comenzaban a entrelazarse, sin que ninguno de los dos imaginara hasta dónde los llevaría este encuentro fortuito. «Te vi en la estrella», dijo una voz a espaldas de Lucía mientras esperaba el autobús frente al edificio de Innovatec. «Han pasado 5 años, hermana». Lucía se giró lentamente, reconociendo la voz antes de ver el rostro. Rafael estaba allí, con el uniforme de mesero parcialmente cubierto por una chamarra. «Rafael», murmuró sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué haces aquí?» «Te seguí. Necesitaba hablar contigo», confesó pasándose la mano por el cabello, un gesto que recordaba de su infancia. «Cuando te vi en el restaurante con tu niña, no pude enfrentarte. Me sentí avergonzado». Lucía lo miró fijamente. Su hermano menor había cambiado. Ya no era el muchacho rebelde que se marchó tras aquella terrible discusión con su padre. Ahora un hombre de 25 años la miraba con ojos cansados. «¿Podemos tomar un café?», preguntó Rafael. «Te prometo que no tardaré mucho». En una cafetería cercana, los hermanos se sentaron en una mesa apartada. El silencio pesaba entre ellos. «¿Cómo se llama tu hija?», preguntó finalmente Rafael. «Elena. Tiene 8 años. Es bonita. Se parece a ti». Rafael jugueteó con la cucharilla. «¿Y su padre?». «Jorge nos abandonó cuando supo del embarazo. Después supe que lo detuvieron por fraude. Está en prisión». Rafael asintió sin sorprenderse. «Siempre dije que ese tipo no era bueno». «Sí, tenías razón», concedió Lucía. «Yo estaba demasiado enamorada para verlo». La conversación derivó hacia el pasado, a la muerte de su madre cuando eran adolescentes, al autoritarismo de su padre, a la noche en que Rafael anunció que dejaría ingeniería para estudiar medicina. «En esta familia no mantenemos vagos», citó Rafael las palabras de su padre, como si estudiar medicina fuera para vagos. «Papá es de otra generación, Rafa». No entendía. «Me echó de la casa, Lucía», la interrumpió. «Y tú no dijiste nada». El reproche dolía porque era cierto. Lucía había callado aquella noche, demasiado asustada para defender a su hermano. «Lo siento», dijo sinceramente. «No tengo excusa. Debí defenderte, y no lo hice». La confesión pareció desinflar la amargura de Rafael. «Trabajo en ese restaurante para pagar mis estudios. Estoy en el último año de medicina». «¿Lo lograste?», sonrió Lucía con orgullo. «Siempre supe que lo harías». Por primera vez, Rafael sonrió. «¿Y tú?». «Debí salir con un tipo que parecía importante». Lucía le contó sobre Alejandro y el trabajo de diseño. Mientras hablaban, una barrera invisible comenzaba a caer entre ellos. «Tengo que recoger a Elena», dijo Lucía mirando su reloj. ¿Quieres conocerla? ¿No se asustará con un tío desconocido? Le he hablado de ti. Sabe que tiene un tío médico muy inteligente». Los ojos de Rafael brillaron con emoción contenida. «Me encantaría conocerla». En las siguientes semanas, la vida de Lucía experimentó cambios significativos. Sus diseños para Innovatec recibieron elogios.
Rafael comenzó a visitar regularmente a Elena, ayudándola con sus tareas, y la relación con Alejandro evolucionó de lo profesional a una amistad incipiente. «Tu hija es muy inteligente», comentó Alejandro un día que Elena tuvo que acompañar a Lucía a una reunión de emergencia. «Pero noté que tiene dificultades para leer». Lucía suspiró. «Su maestra sugiere que podría tener dislexia, pero en su escuela no tienen especialistas. Conozco un excelente centro educativo que podría evaluarla», ofreció Alejandro. «Mi fundación trabaja con ellos. No puedo pagarlo. La fundación cubriría los gastos. Es lo que hacemos, ayudar a niños con necesidades educativas especiales». La oferta era tentadora, pero Lucía dudaba. Alejandro pareció leer sus pensamientos. «No es caridad personal, Lucía. La fundación existe precisamente para esto, independientemente de ti o de mí». Finalmente aceptó. El diagnóstico confirmó una dislexia moderada y Elena comenzó terapia especializada. Los resultados fueron casi inmediatos. Su confianza aumentó y su rendimiento escolar mejoró. Mientras tanto, en Innovatec, Valentina observaba con creciente inquietud la cercanía entre Alejandro y Lucía. «¿No crees que estás demasiado involucrado con esa diseñadora?», preguntó durante una reunión privada. «La gente comienza a hablar». «¿Qué gente, Valentina? ¿Tú? Como tu socia y amiga, me preocupa que estés mezclando lo personal con los negocios». Alejandro la miró con suspicacia. «¿Segura que hablas como socia y no como exnovia?». «Eso es injusto», replicó ella. «Terminamos hace años, solo me preocupa la empresa». Pero sus acciones decían lo contrario. Cuando Alejandro salió, Valentina revisó el expediente de Lucía y encontró información sobre el padre de Elena. Una sonrisa calculadora se dibujó en su rostro. Un sábado, Rafael invitó a Lucía y Elena a comer helados. Era la primera vez que podían salir los tres juntos como una familia. «¿Cómo van las cosas con el empresario?», preguntó Rafael mientras Elena jugaba en el área infantil de la heladería. «Es solo trabajo», respondió Lucía, sonrojándose ligeramente. «Claro, y yo soy astronauta», bromeó Rafael. «Te he visto cuando hablas de él. Es de otro mundo, Rafa, literalmente». «¿Y eso qué? Tú vales tanto como él». Lucía sonrió agradecida. «¿Has pensado en buscar a papá?». La expresión de Rafael se ensombreció. «No estoy listo. Ha preguntado por ti. Creo que se arrepiente». «Necesito tiempo, Lucía». Ella asintió, respetando su proceso. Los lazos rotos no se reparaban de la noche a la mañana, pero al menos habían empezado a tejer nuevos hilos de conexión. Esa noche, mientras Elena dormía, Lucía trabajó en nuevos diseños para Innovatec. Su teléfono vibró con un mensaje. «Excelente trabajo con la última propuesta. ¿Café mañana para discutir el siguiente proyecto?». Lucía sonrió involuntariamente. Sí, Rafael tenía razón. Algo estaba cambiando entre ella y Alejandro, algo que iba más allá del diseño gráfico, algo que la asustaba y emocionaba a partes iguales. Lo que no sabía es que Valentina ya había puesto en marcha un plan para asegurarse de que esa cercanía no llegara demasiado lejos. El gran salón del Hotel Presidente brillaba con luces doradas, mientras los invitados a la gala anual de Innovatec llegaban en sus mejores galas. Lucía, con un vestido azul marino comprado especialmente para la ocasión, se sentía como Cenicienta en el baile, fuera de lugar pero maravillada. «Tranquila, te ves hermosa», le aseguró Alejandro, acercándose con 2 copas de champán. «Y mereces estar aquí tanto como cualquiera». «Tus socios no parecen pensar lo mismo», murmuró Lucía, notando las miradas de algunos ejecutivos. «Mis socios tendrán que acostumbrarse. Tu campaña de diseño aumentó nuestras descargas un 40%. Valentina se aproximó, elegante en un vestido rojo que acentuaba su figura. «Alejandro, los López quieren hablar contigo sobre la expansión a Sudamérica», dijo, apenas dirigiendo una mirada a Lucía. «Es urgente. Discúlpame un momento», dijo Alejandro a Lucía, antes de alejarse. Valentina permaneció allí estudiando a Lucía con expresión calculadora. «Lindo vestido. ¿Rebajas de temporada?». «Gracias por notarlo», respondió Lucía sin inmutarse. «Me gusta ser práctica con mi dinero». «Hablando de dinero», Valentina bajó la voz.
Debe ser difícil criar sola a una niña, especialmente con el padre en prisión. Lucía palideció. ¿Cómo sabes eso? Oh, querida, en Innovatec investigamos a todos nuestros colaboradores, sonrió Valentina. Seguridad corporativa, ¿comprendes? Jorge Salgado condenado a 8 años por fraude financiero. Bastante escandaloso. Eso es parte de mi vida privada. ¿Alejandro lo sabe?, preguntó con fingida inocencia. Porque verás, Jorge estafó a varios inversionistas, incluyendo a Innovatec, hace unos años. Qué coincidencia, ¿no? Antes de que Lucía pudiera responder, Valentina se alejó con una sonrisa triunfante, dejándola temblando. A su alrededor, algunas personas susurraban y la miraban. ¿Acaso Valentina había esparcido el rumor? Cuando Alejandro regresó, notó inmediatamente su palidez. ¿Qué sucede? Necesito hablar contigo, en privado. En una pequeña sala adyacente, Lucía confrontó a Alejandro. ¿Investigaste mi pasado? Alejandro suspiró. Es protocolo estándar para cualquier colaborador. ¿Incluyendo a Jorge? La voz de Lucía tembló. Sí, admitió Alejandro después de un momento. Lo supe desde el principio. La revelación golpeó a Lucía como una bofetada. ¿Por qué no dijiste nada? ¿No era relevante para tu trabajo o tu talento? ¿No era relevante? Lucía alzó la voz. El padre de mi hija estafó a tu empresa. ¿Por eso me contrataste? ¿Por lástima o curiosidad? Por supuesto que no. Alejandro parecía genuinamente ofendido. Te contraté por tu talento. ¿Y por qué mantenerlo en secreto? Alejandro se pasó la mano por el cabello, frustrado. Jorge Salgado estafó a mi empresa cuando yo apenas comenzaba. Casi nos lleva a la quiebra. Cuando vi su nombre en tu expediente sentí curiosidad, pero luego te conocí, vi tu trabajo y eso dejó de importar. ¿Dejó de importar? Lucía lo miró incrédula. Valentina acaba de humillarme frente a todos tus socios. Ahora soy la mujer del estafador. Hablaré con Valentina, dijo Alejandro con voz seria. Esto es inaceptable. No, Lucía tomó su bolso. No necesito que arregles mis problemas. Debiste ser honesto desde el principio. Lucía, por favor. Adiós, Alejandro. La campaña está terminada. Puedes quedarte con los diseños. Con la dignidad que pudo reunir, Lucía atravesó el salón hacia la salida, ignorando las miradas curiosas. En el taxi de regreso, las lágrimas que había contenido finalmente fluyeron. No solo había perdido un trabajo que amaba, sino también la conexión con un hombre que, se daba cuenta ahora, había comenzado a importarle demasiado. Al llegar a casa, encontró a Rafael y Elena jugando dominó. «Mami». Elena corrió a abrazarla. «Tío Rafa me enseñó a multiplicar con dominó». «Eso es maravilloso, mi amor», sonrió Lucía ocultando su tristeza. «¿Por qué no te preparas para dormir mientras hablo con tu tío?» Cuando Elena se fue, Rafael notó inmediatamente los ojos enrojecidos de su hermana. «¿Qué pasó?» Lucía le contó todo entre lágrimas contenidas. «Ese maldito», murmuró Rafael. «¿Quieres que hable con él?» «No, Rafa, es más complicado que eso», suspiró Lucía. «Tal vez debí escucharlo, pero me sentí tan traicionada». «Tienes derecho a sentirte así», Rafael apretó su mano, «pero ¿no crees que él también tenía derecho a procesar esa conexión a su manera? ¿De qué lado estás?» «Del tuyo, siempre», aseguró Rafael. «Solo digo que todos tenemos pasados complicados y formas distintas de manejarlos». Las palabras de su hermano resonaron en Lucía durante los días siguientes. Alejandro intentó contactarla varias veces, pero ella no respondió. Volvió a sus trabajos anteriores, limpiando oficinas y atendiendo en la tienda. Elena comenzó a preguntar por sus sesiones de apoyo educativo, que habían terminado abruptamente. ¿Ya no me quieren ayudar porque no aprendo rápido?, preguntó una noche con ojos llorosos. «No, mi cielo», Lucía la abrazó. «Tú eres muy inteligente. Es solo que el dinero está un poco apretado ahora». Rafael, viendo la situación, se ofreció a pagar las terapias con sus ahorros, pero Lucía se negó. «No puedo aceptarlo, Rafa. Esos ahorros son para terminar tu carrera». «Elena me necesita ahora», insistió él, «y yo necesito hacer esto por ustedes. Por favor, déjame ayudar». Finalmente, Lucía aceptó, conmovida por la generosidad de su hermano. Mientras tanto, en Innovatec, Alejandro enfrentaba a Valentina.
Lo que hiciste fue cruel e innecesario, dijo con frialdad, y potencialmente dañino para la empresa. Solo compartí información relevante, se defendió Valentina. Tenemos derecho a saber con quién estamos tratando. No, manipulaste información privada para tus propios fines. Alejandro la miró con decepción. Pensé que eras mejor que esto, Valentina. Y yo pensé que eras más inteligente, replicó ella. ¿No ves que esa mujer te está cambiando? Te está distrayendo de lo importante. Tal vez me está recordando lo que realmente es importante, respondió Alejandro antes de salir de la oficina. Esa noche, contemplando la ciudad desde su penthouse solitario, Alejandro reconoció una verdad que había intentado ignorar. Extrañaba a Lucía. No solo su talento profesional, sino su autenticidad, su fuerza, su forma de ver la vida sin los filtros del privilegio, y ahora que la había perdido se daba cuenta de cuánto había llegado a significar para él. El pequeño apartamento de Lucía parecía más vacío que nunca mientras ella revisaba las facturas esparcidas sobre la mesa. Un mes había pasado desde la gala y las cuentas se acumulaban. El colegio de Elena, la terapia, la renta, los servicios. Sin el ingreso de Innovatec, la situación se hacía insostenible. «Mami, ¿puedo usar la computadora para mi tarea?», preguntó Elena desde la puerta de la cocina. «Claro, mi amor», respondió Lucía escondiendo rápidamente las facturas. «¿Necesitas ayuda?» «No, tío Rafa me explicó ayer», sonrió la niña. «Dice que soy superlista». Lucía observó a su hija con el corazón encogido. Desde que dejaron el programa de apoyo de la fundación, Elena había retrocedido en sus avances. Rafael hacía lo posible por ayudarla, pero no era suficiente. Necesitaba atención especializada. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la escuela de Elena. «Señora Mendoza, necesitamos que venga mañana». Elena tuvo un incidente en clase. Al día siguiente, la maestra explicó que Elena había tenido una crisis de frustración al no poder completar un ejercicio de lectura, terminando en lágrimas mientras los otros niños se burlaban. «Su hija necesita apoyo constante», explicó la maestra. «Estaba progresando con la terapia, ¿por qué la suspendió?» Lucía apretó los labios, humillada por tener que explicar sus dificultades económicas. «Estamos pasando por un momento complicado». De regreso a casa, una sorpresa la esperaba. Sentado en las escaleras del edificio estaba Alejandro, sin traje, vestido con jeans y una camisa sencilla. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía deteniéndose a distancia. «Necesitaba verte», respondió él poniéndose de pie. «He intentado contactarte durante semanas. Estoy ocupada, tengo 2 trabajos ahora, ¿recuerdas? Lucía, por favor, solo 5 minutos». Algo en su mirada, una vulnerabilidad que no había visto antes, la hizo ceder. Lo invitó a subir, advirtiéndole que el apartamento no era como su penthouse. «Es un hogar», dijo Alejandro al entrar, notando los dibujos de Elena en la pared, las plantas en el balcón diminuto, los libros apilados cuidadosamente. «Se nota que hay amor aquí». Lucía preparó café en silencio, esperando que él hablara. «Lo siento», comenzó Alejandro. «Debí ser honesto sobre Jorge desde el principio». «Sí, debiste hacerlo. Cuando supe quién era, me sorprendió la coincidencia, pero decidí no mencionarlo, porque no quería que pensaras exactamente lo que acabaste pensando, que te contraté por lástima o curiosidad». Hizo una pausa. «Te contraté por tu talento, Lucía, y seguí trabajando contigo porque eres extraordinaria. ¿Y por qué debería creerte ahora?». Alejandro suspiró. «No tengo pruebas, solo mi palabra». «¿Y esto?», sacó un sobre de su chaqueta. «Los comentarios de los clientes sobre tu campaña. Todos positivos». Lucía tomó el sobre pero no lo abrió. «También quiero que sepas que Valentina ha sido removida de su puesto operativo. Sigue siendo socia, pero ya no está involucrada en las decisiones diarias». «No necesitabas hacer eso. No lo hice por ti», aclaró Alejandro. «Lo hice porque su comportamiento fue poco ético y dañino para la empresa». Se produjo un silencio incómodo mientras bebían café. «¿Cómo está Elena?», preguntó finalmente Alejandro. «No muy bien», admitió Lucía. «Extraña las terapias. Está retrocediendo en la escuela. La fundación sigue abierta para ella, Lucía. Eso nunca estuvo condicionado a nuestro trabajo juntos».
Lucía lo miró con desconfianza. Ya te dije que no quiero caridad. No es caridad. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Sabes por qué creé esa fundación? Porque yo tenía dislexia cuando era niño, y nadie lo detectó hasta que fue casi demasiado tarde. Crecí creyendo que era estúpido porque no podía leer como los demás. La confesión sorprendió a Lucía. Nunca lo mencionaste. No es algo que comparta habitualmente, sonrió con tristeza. Mi punto es que Elena merece esa ayuda, independientemente de ti o de mí o de nuestros desacuerdos. Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió y Rafael entró con varias bolsas de comida. Traje tacos para... Se detuvo al ver a Alejandro. Oh, no sabía que tenías visita. Rafael, él es Alejandro Fuentes, presentó Lucía incómodamente. Alejandro, mi hermano Rafael. Los hombres se saludaron con cierta tensión. Puedo volver después, ofreció Rafael. No es necesario, dijo Alejandro poniéndose de pie. Ya me iba. En la puerta se volvió hacia Lucía. Piensa en lo que te dije, sobre Elena y sobre nosotros. Cuando se marchó, Rafael miró interrogante a su hermana. ¿Nosotros? ¿Hay un nosotros? No lo sé, Rafa. Es complicado. Durante la cena, Rafael le contó que había contactado finalmente a su padre. Hablamos por teléfono. Fue extraño, pero quiere vernos a ambos. ¿Estás listo para eso?, preguntó Lucía. No del todo, pero creo que es tiempo de intentarlo. Rafael sonrió. Tú me enseñaste que los lazos rotos pueden repararse. Esa noche, mientras Elena dormía, Lucía revisó los comentarios en el sobre. Eran genuinamente impresionantes. Su trabajo había sido valorado no por lástima, sino por mérito propio. La realización la golpeó con fuerza. Tal vez había reaccionado exageradamente. Al día siguiente, mientras limpiaba oficinas, recibió una llamada de la escuela. Elena había tenido otro episodio. Esta vez se había encerrado en el baño, negándose a salir. Cuando llegó a la escuela, encontró a su hija con los ojos hinchados de tanto llorar. No quiero volver, mami, soy tonta. No, mi amor, no lo eres. Lucía la abrazó con fuerza. Eres brillante y valiente. Esa tarde tomó una decisión. Llamó a la fundación y aceptó el programa para Elena. No era cuestión de orgullo, sino del bienestar de su hija. Lo que no esperaba fue que al día siguiente Alejandro apareciera personalmente para el primer día de terapia renovada. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendida. Soy el fundador. A veces visito las sesiones, respondió con naturalidad. Además quería ver cómo estaba Elena. Mientras observaban a Elena trabajar con la especialista, Alejandro habló en voz baja. No he sido completamente honesto contigo, Lucía. Ella lo miró alarmada. Más secretos. No es un secreto, es una confesión. Alejandro respiró hondo. Me importas, no solo como diseñadora o como madre de Elena. Me importas tú, como mujer, como persona. Estos días sin verte han sido vacíos. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de vulnerabilidad. Por primera vez, Lucía veía al hombre detrás del empresario exitoso. Alguien con inseguridades, con miedos, con esperanzas. Necesito tiempo, Alejandro, respondió finalmente. Confiar no es fácil para mí. Lo entiendo. Él sonrió levemente. Yo tampoco soy experto en confiar. Supongo que ambos tenemos cicatrices. Cuando se despidieron esa tarde, algo había cambiado. No era una reconciliación completa, pero sí el inicio de un camino hacia algo nuevo, algo construido sobre verdades reveladas y no sobre secretos guardados. La oficina de Alejandro parecía diferente para Lucía mientras firmaba el nuevo contrato. Ya no como empleada ocasional, sino como consultora externa con su propia cartera de clientes dentro de Innovatec. Estos términos son más que generosos, comentó, revisando las cláusulas. Son justos, corrigió Alejandro. Reflejan tu valor profesional, nada más y nada menos. Habían pasado 2 meses desde aquella conversación en el centro de terapia, 2 meses de reconstruir confianza poco a poco, de conversaciones honestas, de conocerse realmente. ¿Segura que quieres mantener tu otro trabajo?, preguntó Alejandro. Con este contrato podrías dedicarte exclusivamente al diseño. Por ahora sí,
respondió Lucía. Necesito estar segura de que puedo mantener a Elena por mis propios medios. Alejandro asintió, respetando su decisión. Entendía mejor ahora lo importante que era para ella la independencia. Al salir de la oficina, Lucía se encontró con Valentina en el pasillo. Desde su degradación, la exdirectora operativa mantenía un perfil bajo. Lucía, saludó secamente. ¿Puedo hablar contigo un momento? Intrigada, Lucía la siguió hasta una sala de reuniones vacía. Seré directa, comenzó Valentina. Lo que hice en la gala fue imperdonable. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo lamento. La sinceridad en su voz sorprendió a Lucía. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque vi a Elena en el evento de la fundación la semana pasada. Valentina desvió la mirada. Me recordó a mi sobrina, que también tiene dificultades de aprendizaje. Ver el daño que casi causó... Hizo una pausa. No soy una mala persona, solo actué por celos. ¿Celos? Lucía alzó una ceja. De tu talento, de cómo Alejandro te mira, admitió Valentina. Entendería si no quieres trabajar conmigo, pero quiero que sepas que respeto tu profesionalismo. No era exactamente una disculpa completa, pero Lucía reconoció el esfuerzo que debió costarle a alguien tan orgullosa como Valentina. Todos cometemos errores, respondió simplemente. Lo importante es aprender de ellos. Esa tarde, mientras recogía a Elena de su terapia, Lucía recibió una llamada de Rafael. «Lo hice, Lucía», exclamó con voz emocionada. «Aprobé mi examen final. Oficialmente soy médico. Felicidades, Rafa». La alegría de su hermano era contagiosa. «Siempre supe que lo lograrías». «¿Hay algo más?» Su voz se tornó seria. «Hablé con papá, en persona». «¿Cómo fue?» «Difícil al principio. Mucho silencio incómodo». Rafael suspiró. «Pero después...» Lloró Lucía. Nunca había visto a papá llorar. Dijo que ha sido un viejo estúpido y orgulloso. ¿Le creíste? Sí, respondió Rafael después de una pausa. Creo que realmente ha cambiado. Quiere conocer a Elena y quiere verte a ti. La idea de reunirse con su padre despertaba sentimientos encontrados en Lucía. Tras la muerte de su madre, don Manuel se había vuelto distante, crítico, difícil de complacer. Pero si Rafael había encontrado el camino hacia la reconciliación, quizás ella también podría intentarlo. «Dile que lo pensaré», prometió. Semanas después, Lucía y Alejandro trabajaban juntos en un nuevo proyecto, un centro comunitario que ofrecería capacitación en diseño digital a jóvenes de barrios marginados. «¿Qué te parece si lo ubicamos en Iztapalapa?», sugirió Lucía mientras revisaban posibles locaciones. «Conozco bien la zona, y hay muchos jóvenes talentosos sin oportunidades». «Me parece perfecto», concordó Alejandro. «¿Te encargarías de dirigirlo?» «¿Yo?» Lucía lo miró sorprendida. «No tengo experiencia administrativa, pero tienes algo más valioso. Entiendes a esos jóvenes, conoces sus desafíos». Alejandro tomó su mano. «Confío en ti, Lucía, y este proyecto necesita a alguien con tu visión». La confianza que Alejandro depositaba en ella era abrumadora pero estimulante. Durante los siguientes meses, Lucía dividió su tiempo entre el diseño, el desarrollo del centro comunitario y, por supuesto, Elena, cuyo progreso en la terapia era notable. Una tarde, mientras supervisaba la remodelación del edificio que albergaría el centro, Lucía recibió una visita inesperada. Gustavo, el exgerente de la Estrella. «Señora Mendoza», saludó visiblemente incómodo. «No sé si me recuerda...» «Perfectamente», respondió Lucía con frialdad. «¿Qué hace aquí?» «Me despidieron del restaurante», confesó, mirando al suelo. «Su hermano habló con los dueños sobre cómo la traté aquella noche. Tenían razón en despedirme. Fui cruel e injusto». Lucía observó al hombre frente a ella. Sin su arrogancia anterior parecía más pequeño, casi frágil. «¿Y vino hasta aquí para decirme eso?» «Vine porque necesito trabajo», admitió Gustavo. «Tengo experiencia en administración». «Oí sobre este centro y pensé...» Se interrumpió. «Fue una mala idea. Discúlpeme por molestarla». Mientras lo veía marcharse, Lucía recordó sus propios momentos de desesperación, de sentir que las puertas se cerraban. «Señor Gustavo», llamó. «La posición de asistente administrativo sigue abierta. No puedo prometerle nada, pero puede presentar su solicitud».
La sorpresa en su rostro valió más que cualquier disculpa formal. El día de la inauguración del centro comunitario, toda la familia estaba presente. Elena, Rafael, incluso don Manuel, que había comenzado lentamente a reconectar con sus hijos. Valentina asistió en representación de la junta directiva, y para sorpresa de muchos, Gustavo estaba allí como parte del personal. Mientras Lucía daba su discurso de apertura, Alejandro la observaba con orgullo y algo más profundo. Cuando terminó la ceremonia y los invitados comenzaron a dispersarse, él la llevó a un rincón tranquilo del jardín. «Este centro es el comienzo de algo importante», dijo Alejandro tomando sus manos. «No solo para la comunidad, sino para nosotros». «¿Nosotros?», preguntó Lucía con una pequeña sonrisa. «Sí, nosotros». Alejandro respiró profundo. «Estos meses trabajando juntos me han mostrado que lo que siento por ti es real y profundo. No es gratitud ni admiración profesional, aunque también existe. Es amor, Lucía. Te amo por quien eres». Antes de que ella pudiera responder, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. No contenía un anillo, sino una llave. «Es la llave del centro», explicó. «Tu centro. Legalmente ahora te pertenece el 50%, no como empleada, sino como mi socia igualitaria». Lucía miró la llave, conmovida por el simbolismo del gesto. No era una propuesta tradicional, sino algo más significativo. Un reconocimiento de su valía, de su capacidad, de su independencia. «También te amo», respondió finalmente con voz firme. «Y acepto la sociedad y todo lo que viene con ella». Aquella noche, durante la pequeña celebración familiar, Elena preguntó inocentemente: «Alejandro, ¿ahora serás como mi papá?». El silencio cayó sobre la mesa. Alejandro miró a Lucía, buscando su guía. «No reemplazaré a tu papá, Elena», respondió con honestidad. «Pero si tu mamá y tú me lo permiten, me gustaría ser parte de tu familia y cuidar de ambas siempre». Elena pareció considerarlo seriamente. «¿Prometes no gritar como el señor del restaurante?». Todos rieron aliviando la tensión. «Lo prometo solemnemente», aseguró Alejandro. «Entonces está bien», concluyó Elena con la lógica simple de la infancia. «Puedes quedarte». En ese momento, rodeada de las personas que amaba, Lucía pensó en aquel desastroso inicio en la Estrella, cómo lo que pareció una humillación se había transformado en el primer paso de un camino inesperado. Las fronteras que antes separaban sus mundos, dinero, clase social, educación, se habían disuelto frente al poder más grande de todos, la dignidad del ser humano y su capacidad de amar sin condiciones. 5 años después. El aroma a café recién hecho inundaba la cocina mientras Lucía revisaba los últimos diseños en su tablet. A través de la ventana, la luz del amanecer iluminaba el patio donde Elena, ahora de 13 años, practicaba con su nuevo telescopio. «Buenos días», saludó Alejandro besando su mejilla. «¿Trabajando tan temprano?». «El lanzamiento de la nueva aplicación es en 3 días», respondió Lucía, sirviéndole café. «Y Carlos necesita los diseños finales hoy». La vida había cambiado notablemente en estos 5 años desde aquella noche en la Estrella. El centro comunitario de Iztapalapa se había expandido a 3 sedes más en diferentes zonas de la ciudad, brindando capacitación a cientos de jóvenes. La empresa conjunta de Lucía y Alejandro, Diseños Sin Fronteras, operaba como una entidad independiente, pero aliada a Innovatec. «Papá», un pequeño torbellino de 4 años, entró corriendo a la cocina. «Mati rompió mi dinosaurio». Alejandro levantó a su hijo Sebastián en brazos. «Vamos a ver qué pasó con ese dinosaurio, campeón». Matías, el gemelo de Sebastián, apareció en la puerta con expresión culpable, sosteniendo las piezas de un juguete. Fueron el regalo más inesperado y feliz para Lucía y Alejandro, quien había adoptado legalmente a Elena 2 años después de su boda. La casa donde vivía no era el lujoso penthouse de Alejandro, ni el pequeño apartamento de Lucía, sino un punto medio, amplia pero acogedora, en un barrio tranquilo con buenos colegios y cerca de las oficinas de ambos. «Tío Rafa viene hoy», recordó Elena, entrando de su sesión matutina de astronomía, su nueva pasión. «¿Puedo mostrarle mi proyecto de ciencias?». «Por supuesto», sonrió Lucía. «Está muy orgulloso de ti».
Rafael había completado su residencia médica y ahora dirigía una clínica comunitaria en Iztapalapa, cerca del primer centro que habían fundado. Su reconciliación con don Manuel había sido completa. El anciano, ahora más suave después de un susto de salud, era un abuelo cariñoso que compensaba el tiempo perdido con sus nietos. El teléfono de Lucía sonó. Era Valentina, quien sorprendentemente se había convertido en una aliada después de iniciar su propio emprendimiento de consultoría. «Buenos días, Lucía», saludó. «¿Están listos para la ceremonia de esta tarde? La Fundación Nacional de Emprendedores les otorgaría un reconocimiento por su labor en educación tecnológica. Ironía de la vida. La ceremonia se celebraría en La Estrella, ahora bajo nueva administración». «Todo listo», confirmó Lucía. «¿Gustavo ha preparado todo?» «Perfecto, como siempre», respondió Valentina. Gustavo, después de demostrar sincero arrepentimiento y trabajo duro, había ascendido a coordinador del programa educativo en el segundo centro comunitario. Su transformación era ejemplo del mensaje central de su fundación. Todos merecen una segunda oportunidad. Esa tarde, mientras la familia se preparaba para la ceremonia, Lucía encontró a Alejandro contemplando una vieja fotografía en su estudio. «¿Recuerdas este día?», preguntó él, mostrándole la imagen de la inauguración del primer centro. «Como si fuera ayer», sonrió Lucía. «Estaba tan nerviosa. Y mírate ahora». Alejandro la abrazó por la cintura. «Directora ejecutiva, diseñadora premiada, conferencista internacional. Y lo más importante», añadió ella, «feliz». El camino no había sido fácil. Hubo ajustes, discusiones, momentos difíciles. Aprender a combinar dos mundos, dos estilos de vida, dos formas de ver la realidad. Pero habían construido algo hermoso precisamente porque respetaron sus diferencias en lugar de intentar borrarlas. Al llegar a La Estrella esa noche, Lucía no pudo evitar recordar aquella primera visita, cuando solo quería darle una noche especial a su hija. El contraste era impactante. Ahora entraba con confianza, rodeada de familia y colegas que la respetaban. Durante la ceremonia, cuando el presentador los llamó para recibir el premio, Alejandro insistió en que Lucía hablara primero. «Hace exactamente 5 años y 3 meses», comenzó ella. «Entré a este mismo restaurante con mi hija y fui expulsada porque no parecíamos pertenecer aquí». Un murmullo recorrió la audiencia. «Esa noche pensé que era el peor momento de mi vida», continuó Lucía. «Pero resultó ser el principio de todo lo bueno que vino después. No porque me rescataran, sino porque me dieron la oportunidad de demostrar mi valor. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer con nuestros centros. No dar caridad, sino oportunidades». Alejandro la miraba con orgullo infinito mientras ella seguía. «Lo que aprendí en estos años es que las fronteras entre personas, entre clases sociales, entre mundos aparentemente separados, solo existen si permitimos que existan. Los corazones no conocen fronteras cuando se abren a la posibilidad de conectar genuinamente». Al terminar la ceremonia, la familia celebraba en una mesa grande. Don Manuel contaba historias a los gemelos, Elena discutía astronomía con Rafael, y Valentina conversaba animadamente con algunos invitados. Alejandro tomó la mano de Lucía bajo la mesa. «¿Sabes qué estaba pensando?» «¿Qué?», preguntó ella. «Que esa noche, cuando Gustavo te echó del restaurante, fue la mejor coincidencia de mi vida», susurró, «porque me permitió conocer a la mujer más extraordinaria del mundo». «¿Aun cuando te hice sufrir con mi orgullo?», bromeó Lucía. «Especialmente por eso», respondió Alejandro. «Tu dignidad fue lo primero que amé de ti». Mientras observaban el restaurante lleno de personas celebrando su trabajo, Lucía pensó en aquel titular que alguna vez podría haber descrito su encuentro. Mujer pobre fue expulsada de un restaurante, pero un millonario lo vio todo, y lo que hizo dejó a todos. La ironía es que el final de esa historia no fue sobre el millonario salvando a la mujer pobre, sino sobre dos personas que, a pesar de sus diferencias, encontraron en el otro exactamente lo que necesitaban para ser mejores. La verdadera riqueza, comprendió Lucía, nunca estuvo en las cuentas bancarias ni en los apellidos prestigiosos, sino en la capacidad de ver al otro como igual, de tender puentes donde antes había muros y de transformar el rechazo
en una oportunidad para construir algo nuevo y hermoso. 5 años después de aquel incidente, que parecía una humillación, Lucía Mendoza de Fuentes levantó su copa en un brindis silencioso por los caminos inesperados que toma la vida cuando nos atrevemos a cruzar fronteras y abrir el corazón a nuevas posibilidades.